Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24, donde analizamos algunos de los temas que han marcado la actualidad de la semana. Y en el programa de esta semana tan convulsa nos centramos en la muerte del presidente de Irán, Ibrahim Raisi, también en los pedidos que ha hecho el fiscal de la Corte Penal Internacional para emitir órdenes de captura contra Benjamin Netanyahu, Yoav Galán e Ismail Haniyeh. También en la medida ordenada por la Corte Internacional de Justicia este viernes a Israel para que detenga la invasión de Rafah para evitar un genocidio. Y esto cuando esta semana, además, España, Irlanda y Noruega anunciaron que van a reconocer al Estado palestino. Finalmente, también comentaremos las tensiones entre Madrid y Buenos Aires que no paran de escalar. Y para el análisis contamos, por un lado, con nuestra corresponsal en Irán, ya la conoce, nuevamente está con nosotros, Catalina Gómez Ángel. También estamos con María Constanza Costa, ella es periodista internacional de la revista Panamá, politóloga y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y desde ahí, desde la capital argentina, se nos une a este programa. Y finalmente, aquí en el estudio de France 24 contamos con Joshua Collins, él es periodista independiente de asuntos internacionales. Joshua, María, Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Una semana en el mundo, que vamos a empezar en Irán para hablar de la noticia inesperada que todos conocen ya del domingo pasado. Ebrahim Raisi, el presidente de la República Islámica de Irán, se convirtió en un mártir en el camino de servir al pueblo. El helicóptero que transportaba al querido presidente a Azerbaiyán Oriental para visitar la presa de Koda Afarin e inaugurar varios proyectos nacionales y provinciales estaba de regreso de la presa a la refinería de Tabriz cuando tuvo un accidente debido a las condiciones climáticas adversas. A pesar del envío de docenas de equipos de rescate, la respuesta rápida para encontrar el helicóptero estrellado tomó horas debido al clima brumoso y el difícil camino para llegar allí. Catalina, empiezo contigo para preguntarte cómo impactó y cómo sigue resonando esta noticia, la muerte del presidente en Irán, entre los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Porque entiendo que no fue una reacción homogénea. No, Rosa, no lo fue de ninguna manera, porque lo que demuestra esta muerte no solamente del presidente Ibrahim Raisi, sino del ministro, influyente ministro de Relaciones Exteriores, especialmente en la región, en lo que tiene que ver todo con los países de Oriente Medio y también con ese llamado eje de la resistencia que tomó mucho más protagonismo después del comienzo de esta guerra en Gaza, muestra la división, como decía, que hay en el país. Entonces, mientras que hay un sector, ese sector conservador, tradicional, más popular, que se vota hacia el sistema, que lo apoya porque de cierta manera todavía cree en él o porque se beneficia de él también. Muchos de ellos fueron los que realmente sintieron ese toque, como decían, y se volcaron a las calles a despedirlo, que es lo que hemos visto en estos funerales masivos en diferentes partes del país. Lo vimos el otro día en Teherán, lo vimos ayer en Mashhad, pero luego tenemos otro gran sector de la sociedad, uno que no puede salir a la calle a demostrar ni hacer multitudes porque realmente son reprimidos y atacados por el sistema, que no sabemos realmente cuántos son por esa razón, que no han mostrado esa solidaridad, no apoyaban a Raisi, fueron realmente muchos de ellos, no eran ni siquiera que lo rechazaran, sino que lo odiaban por haber sido parte de ese Consejo de la Muerte en la década de los 80 que ordenó la ejecución de miles de prisioneros de guerra. Así que nos vemos, lo que ha demostrado esta muerte de esta semana es la división que hay en el país, los diferentes Iranes, y que de cierta manera no se identificaban con este presidente. Incluso hay muchas bromas y muchas sátiras en las redes sociales de las cuales se comenta pues, entre la población. Y Catalina, precisamente hablabas de los funerales en los que tú has estado. ¿Lo compararías con algún otro tipo de acontecimiento que hayas podido vivir en Irán? Sí, los funerales, hay que entender de cierta manera que para la sociedad iraní los funerales es un momento de duelo, la muerte es un momento de duelo donde se solidarizan con esas familias, con esas personas que se mueren. Es una ciudad donde lleva muy metida ese dolor, muy teatrizado también ese llanto, y realmente hay mucha solidaridad en esos momentos. De ahí que también llama mucho la atención que gran parte de la población no haya sentido ese dolor ni
se haya mostrado cercano a lo que sentían estas familias. Pero lo que hemos visto, bueno, nunca es muy grande, pero nunca es comparado con lo que vimos, por ejemplo, con ese funeral de Qasem Soleimani, ese general de Mm, las fuerzas que fue asesinado por el dron sí. estadounidense en enero. Que para mí esto fue increíble. En ese momento no nos podíamos mover. Si ustedes ven estas calles que están viendo en las imágenes absolutamente llenas, realmente había mucha gente. Todo se movía, al fin y al cabo Sí. fluía. El día de Qasem Soleimani no sucedía así, era imposible moverse y llegamos incluso a temer por una estampida y por la vida. Así que realmente esto suele suceder en los funerales de grandes personalidades del Estado. Pues Catalina, ahora te continúo preguntando por cómo se están moviendo las cosas dentro de Irán, pero antes me gustaría también que Joshua y María nos hablaran de cómo recibieron esta noticia. Sin duda, la muerte accidental, todo apunta de un presidente, fue algo que conmocionó mucho más allá de Irán. Joshua, no sé cómo lo recibió. Para mí fue interesante porque ese presidente defunto fue el que mantuvo estas presiones en contra de las protestas de las mujeres, en contra de la ley de hijab y todo eso así. Y de verdad me encanta preguntar a usted, ¿cree que hay una posibilidad que va a recibir como otras protestas o no? Catalina, no sé si estás recibiendo la pregunta. Sí, parece que tenemos un problema de audio. No, entiendo perfectamente, recibí perfectamente la pregunta y posiblemente en este momento no tendrá que ver relacionado directamente con la muerte de Ibrahim Raisi. Obviamente él tiene largos pasados con momentos de represión, no solamente esa década de los 80 de la que contaba anteriormente, sino en el 2019 cuando era jefe de la justicia y también se reprimió esas protestas inmensas del 2019 que tuvieron un motivo económico y luego ya las que vimos en el 2022 después de la muerte de Max Amini y estas mujeres en la calle luchando por sus libertades y por algo simbólico que era lo del velo. Entonces, él ha estado presente en todos sus momentos dramáticos de la represión del Estado, pero no creo que este sea un momento de protestas. Tal vez tendremos que ver qué pasan con estas elecciones convocadas al 28 de junio, pero es muy difícil porque la población ha perdido la fe y realmente ya ni siquiera le presta atención a lo que pueda pasar en los comicios porque ha dejado de tener esperanzas de que el presidente como tal, esa figura, pueda traer algún cambio al país. Qué interesante, Catalina, lo que comentas precisamente de cara a estas elecciones. María, también me gustaría plantear cuál ha sido su punto de vista a lo largo pues, de esta semana, este domingo, este lunes que conocimos esta noticia, cómo ha ido siguiendo el caso. Sí, Rosa, como decías al principio, ¿no? Primero fue un shock, porque es algo que uno no se espera, un accidente, pero es importante señalar que la República Islámica tiene en su propio diseño institucional, en su propio diseño de gobierno, mecanismos para que esta muerte abrupta, digamos, esta transición que se va a dar por esta muerte abrupta no sea convulsionada, ¿no? Porque recordemos que quien concentra la mayoría del poder dentro de la República Islámica no es el presidente, sino que es el líder supremo, por más que el presidente tiene muchas facultades, ¿no? Entonces, eso me parece que nos hace ver una transición que quizás sería diferente en un país con otras características. En relación a lo que decía Catalina, es importante también señalar que el rechazo a Raisi, más allá de su pasado, el rol que tuvo, ¿no?, en las masacres de los 80, también tiene que ver con cómo se dio esta elección de Raisi. Recordemos que en las elecciones del 2021, los candidatos que tenían posibilidad de ganar de la línea moderada fueron todos de alguna manera censurados o dejados de lado. Digo, el Consejo de Guardianes se aseguró que aquellos candidatos que competían fueran de la línea conservadora, ¿no? Fueron unas elecciones, podríamos decir, armadas para que Raisi pudiera acceder al poder, teniendo en cuenta que se pensaba que podía ser el sucesor del líder supremo, ¿no? Entonces, me parece que es una figura que además en su corto periodo de gobierno ha tenido lo que señalamos anteriormente, las mayores movilizaciones en décadas, digo, también este componente de mujeres, este componente femenino, pero también de toda la sociedad, ¿no? Después se fue plegando
la sociedad en su conjunto, obviamente encabezado por los jóvenes, ¿no? Jóvenes que tienen características muy diferentes a aquellos jóvenes que quizás empezaron a levantar en 2009 con eso que fue las movilizaciones del movimiento verde, ¿no? Digo, me parece que en su figura se condensaban mucha expectativa de la continuidad o cómo podía ser la continuidad de la República Islámica una vez que el líder supremo ya no esté. Digo, esta figura de Raisi no está, ahora hay que ver cómo se organizan estas elecciones. Como bien decía Catalina, el tema del abstencionismo es muy importante. Recordemos que en las últimas, en las parlamentarias que fueron hace algunos meses, solo votó el 40% de la población, un poquito más del 40% de la población. Entonces, al régimen le interesa que las elecciones sean masivas, siguen siendo las elecciones una herramienta de legitimidad. Sin esta herramienta de legitimidad, bueno, hay algo que se empieza a cuestionar de otra manera, por más que sabemos que la oposición o los movimientos de protesta no tienen un espacio, son fuertemente reprimidos, pero digo, no es lo mismo tener elecciones convocantes, como por ejemplo las que les habían dado el triunfo a Rouhani, ¿no? en 2013, que tener este tipo de elecciones donde está claro que la ciudadanía lo que hace ahí es manifestar, sí, si queremos, cierto boicot ciudadano, ¿no? O sea, es no ir a votar, es leído de muchas maneras. Entonces, me parece que el desafío del régimen en esta transición va a ser un poco esa, volver a motivar a la gente a votar y obviamente cuidar esta relación entre quienes cogobiernan de alguna manera, ¿no? El régimen iraní, que es la Guardia Revolucionaria. Nosotros solemos decirle el régimen de los ayatolás, pero la verdad es que es un cogobierno también con la Guardia Revolucionaria que es muy poderosa. Catalina, para concluir un poco esta cuestión y en relación a lo que apuntaba María, ¿estás de acuerdo en que este accidente de avión ya salió Ali Khamenei a las pocas horas a decir que la República no estaba en crisis, ¿no? El funcionamiento, y a lo que apuntabas de cara a estas elecciones, que no hay grandes perspectivas de cambio? ¿Vamos a ver un continuismo tanto en política interior como exterior también en Irán? Posiblemente, o sea, posiblemente sí y definitivamente creo que sí. ¿Por qué lo digo? Porque posiblemente porque Irán es un país lleno de sorpresas. En Irán lo que nos ha demostrado el sistema es que cuando creemos que todos los caminos están cerrados y que ya solamente se va a encerrar en cierto espectro político, muchas veces ha abierto el camino. Esto fue lo que pasó en el 2013 con la elección de Hassan Rouhani. En aquel momento veníamos de aquellas elecciones convulsionadas que habían reelegido a Mahmoud Ahmadinejad en el 2009 con esas protestas multitudinarias del llamado movimiento verde, y pensábamos que el sistema se cerraba hacia ese sector conservador y populista, y de repente entra Rouhani, un señor que hace parte del sistema desde el comienzo, pero conservador, moderado, y gana. Y eso fue una sorpresa realmente, no solamente para nosotros quienes cubríamos esas elecciones, sino para toda la población que le hayan permitido realmente llegar a este cargo. Ahora yo creo que es un poco más difícil porque sí parece que el sistema ha decidido cerrarse completamente hacia ese sector conservador radical que había visto en Ibrahim Raisi una opción a esa figura que podría llevarlos a consolidar ese poder, un hombre que realmente no era una persona que se confrontara con nadie, era una persona que se veía también como un hombre que decía sí, o por lo menos que guardaba un bajo perfil y no le gustaban las peleas. Entonces ahora miraremos que ese sector, cuál es la figura que ellos escogen. Estaban muy cómodos porque realmente pensaban que él era el que iba a seguir. Y vamos a ver si el sistema, de cierta manera, le abre el campo por lo menos al sector conservador moderado, pero realmente no lo creo. Y Catalina, ahora sí, para cerrar este tema, este viernes los investigadores del ejército iraní, si no me equivoco, han señalado que a pesar de que la investigación no esté concluida, no hay indicios de digamos, un accidente intencionado, ¿no? Un incidente provocado. Y ya en las primeras horas después de ese accidente salieron las autoridades iraníes a apoyar esta versión, ¿no?, del accidente. ¿Qué temor había de que circularan versiones alternativas? Es muy interesante, Rosa, porque desde el primer minuto han dicho que esto ha sido una falla técnica, han hablado del mal tiempo y
Obviamente en Irán, que es un país donde hay una gran oposición, pero donde también la gente es bastante crítica, se han empezado a surgir otras versiones de que esto haya sido posiblemente un atentado. Entonces, uno de los aspectos que decía la investigación publicada hoy es que decía que no había ningún rastro de balas o ningún rastro de ataque, pero obviamente en el mundo actual eso no es necesario porque tenemos la guerra electrónica, especialmente en la interferencia de comunicaciones de aeronaves y especialmente de una aeronave tan vieja como ese helicóptero Bell de origen norteamericano en el que se transportaba el presidente. Así que siguen habiendo muchísimas interrogantes, hay muchísimas sospechas, ya lo han hecho evidente 2 periódicos de Teherán, también lo planteó un parlamentario de Azerbaiyán Oriental, esa provincia donde sucedió el accidente, y es interesante ver cómo el sistema corta cualquier posibilidad de esa alternativa que fuera un ataque, porque de todas maneras, Irán no está en este momento en condiciones de una guerra mayor, especialmente con Israel y con los países de la región. No lo está, primero porque no tiene el apoyo interno y segundo porque obviamente si bien tiene ese desarrollo de misiles y desarrollo de los drones, realmente su ejército no está preparado para una confrontación mayor. Y a esto también se suma que podría ser un factor interno. Los conservadores, y me faltó decir antes, no, a pesar de que habían cerrado filas en torno a Raisi, no son una unidad, no están todos juntos, hay bastantes divisiones dentro de ellos, entonces se podría ver el factor externo o el factor interno, y eso es lo que quiere evadir el régimen en este momento, cerrando cualquier posibilidad y cualquier sospecha a que esto fuera algo más que un accidente. Pues Catalina, seguiremos de cerca cualquier novedad respecto a este tema, pero les propongo pasar a otra cuestión que sin duda ha sido clave en la actualidad internacional de esta semana, y es que precisamente la justicia internacional se ha movilizado de una forma un poco inédita para intentar frenar la matanza de civiles en la Franja de Gaza. Por un lado, el fiscal de la Corte Penal Internacional sorprendió al mundo con el siguiente anuncio el pasado lunes. Tengo motivos razonables para creer, sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, lesiones graves al cuerpo o la salud o tratos crueles, matar o asesinar intencionalmente y dirigir intencionalmente ataques contra una población civil. Joshua, le pregunto cómo recibió precisamente este anuncio. Pues era muy impactante. A mí me parecen muy interesantes las respuestas por varios estados. Bueno, ahora hay 8 miembros de la Unión Europea que están reconociendo a Palestina y ellos todos dijeron que iban a ejecutar esas órdenes. Pero hubo otros estados que salieron con declaraciones súper en contra de la decisión. A mí me parece también súper interesante la respuesta de los Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dio una entrevista hace 2 días anunciando que la administración de Biden está pensando en poner sanciones hasta la Corte. Lo que a mí me parece un comentario un poquito interesante, es un reverso en su política, porque hace un par de años estaban apoyando investigaciones en contra de Putin, hasta que dando evidencia a la Corte para como probar algunas de estas acusaciones. Pero teniendo en cuenta que los Estados Unidos siempre ha sido un poquito crítico de la ICP, al menos cuando no sea conveniente, ¿no? Exacto. Pero ese anuncio a mí me parece muy interesante. Es como un presidente que dice que los Estados Unidos es un líder mundial de los derechos y la ley internacional, básicamente atacando a esa corte públicamente, ¿no? Y precisamente, Joshua, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional que pidió que se emitieran estas órdenes de arresto, dijo en una entrevista a la CNN esta misma semana que algunos líderes electos me hablaron para decirme este tribunal fue creado para África y para matones como Putin. Fue lo que me dijo un alto líder. Estoy citando al fiscal de la Corte Penal Internacional. María, ¿cómo ha interpretado usted las reacciones que ha suscitado esta petición?
Bueno, en primer lugar señalar lo inédito, ¿no? Lo que estábamos remarcando antes, que es la primera vez que la Corte pide, o por lo menos el fiscal en jefe, ¿no? Pide esta detención de 2 altos cargos de un país occidental. Esto que vos contabas recién es gráfico de muchas cosas, ¿no? Primero las presiones a las que se sometió al fiscal, que él mismo lo contó, y después que la CPI no para garantizar neutralidad en la justicia, sino para de alguna manera perseguir a aquellos enemigos débiles de Occidente, ¿no? Me parece que eso estamos viendo un giro, algo diferente, pero igual la geopolítica o digamos lo que la justicia pueda decir parecía ser que no va a pesar sobre la geopolítica. ¿No? En esto quiero decir, para que Israel cumpla con lo que verdaderamente tiene que cumplir, o para que estas cuestiones en los organismos internacionales de justicia sirvan para disuadir a Israel, tiene que existir también cierta presión política de los países occidentales. Llevamos 8 meses de una masacre en la que no hemos visto sanciones reales sobre Israel, ¿no? Ni ningún otro tipo de ruptura, ni comercial, ni diplomática. Creo que eso es un poco lo que marca. Esta decisión de la CPI junto con la de la Comisión Internacional de Justicia, digo, en el plano de la justicia internacional parece que se abre como un frente donde se trata de limitar este daño que está haciendo Israel, pero es muy difícil si los países occidentales, y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de un sostén de décadas, ¿no? En materia militar, pero también de un apoyo que ha brindado este gobierno particular, el gobierno de Biden, a Netanyahu, que parece inquebrantable, ¿no? Ese apoyo. Entonces, me parece que estamos hablando acá de que los países occidentales tienen que tener otra actitud frente a Israel, y lo mismo en relación al reconocimiento, ¿no? del Estado palestino. Me parece que eso también sirve obviamente como gestualidad, pero si no se empiezan a desarmar otras cuestiones que tienen que ver con la situación de los palestinos en los territorios ocupados, bueno, me parece que todo queda de alguna manera en una declaración de intenciones o en cierta letra muerta, ¿no? Claro, porque hablando del apoyo de la Casa Blanca, recordemos que Joe Biden, y lo hablamos en este programa, suspendió durante unos días el envío de unas bombas a Israel ante la posibilidad de que invadiera Rafah a gran escala, pero a los pocos días volvió a anunciar otro paquete de asistencia militar. Catalina, también te quiero preguntar cómo se ha recibido esta noticia en Irán, porque recordemos que además de Netanyahu y Gallant, también la petición de la orden va dirigida contra el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, y otros 2 también líderes de Hamás. Obviamente aquí se ve desde el otro lado, y obviamente se ve también el rechazo que hace Occidente, especialmente a Netanyahu y al gobierno de Israel. Ellos se preguntan por qué hay un doble rasero, y que es realmente lo que se preguntan en muchos otros países que ven con malos ojos o que se muestran como enemigos de Occidente, porque para un lado sirve y para el otro lado no se acata lo que dicen estos organismos internacionales. Y esto lo que ha venido criticando especialmente en la prensa iraní, lo que ha podido, porque obviamente las noticias han estado centradas en la política nacional, pero han habido varios comentaristas locales que se han referido a este tema y realmente dejan evidencia también lo que se siente en muchos otros países, especialmente en África, yo creo que en América Latina y también en Asia, donde se ve ese doble rasero de Occidente y cómo se aproximan a esas decisiones que toman estos organismos, especialmente estas cortes internacionales, frente a diferentes temas. Celebraban cuando se había hablado en su momento de Putin y se hizo esta orden contra Vladimir Putin, pero en este momento, cuando se le da a Benjamín. Parece que hemos perdido en este momento la conexión con Catalina, pero ya mientras la recuperamos, recordando que cuando Catalina se refería a estas órdenes de las Cortes Internacionales, este viernes, como decíamos, también la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha vuelto a ordenar una medida cautelar a Israel, a quien está procesando por posible genocidio contra el pueblo palestino, que frenara la invasión de Rafah. Ha pasado en las anteriores ocasiones que Israel ha ignorado estos pedidos, pero para
cerrar este tema con el reconocimiento del Estado palestino, al que ustedes apuntaban, que ha sido anunciado por España, por Irlanda y por Noruega, que se iban a sumar, ya serían cerca de 145 países los estados que reconocerían al Estado palestino. Les pregunto, ¿este movimiento ahora de 3 países de Europa Occidental puede hacer presión para que más países se sumen a una cuestión que ya es mayoría internacional, Joshua? A mí me parece muy interesante esa pregunta. De hecho, esta mañana leí un análisis por un experto en la Corte diciendo que, en la ONU, diciendo que es un poco de una prueba de ese proceso, porque ya saben todos que ideas parecidas eran bloqueadas para varios países en la ONU en el antepasado, pero los países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón se quedan cada vez un poquito más aislados en la opinión popular mundial. Bueno, pero eso no es decir que van a rendir y como admitir, tienen como dicen las expertas, hay mucha presión geopolítica que no lo hagan los aliados de los Estados Unidos, pero que haya países en Europa que están... Yo escuché los comentarios de Irlanda y me parece muy interesantes. Ellos intentaron con mucha fuerza no como tomar un lado en el conflicto entre Israel y Palestina, sino hablar mucho de eso tiene que frenar, tenemos que resolver eso y parar la violencia antes de discutir más este asunto. Pero entonces no es como están tomando un lado públicamente, al menos. A mí me parece eso un gran cambio, especialmente para los países de la Unión Europea, sí. Porque precisamente hablabas de Estados Unidos, que vetó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este proceso también de reconocimiento del Estado palestino. María, también, como decía usted, ¿se quedará en la gestualidad este reconocimiento de España, Noruega e Irlanda? Bueno, me parece que no podemos asegurarlo, pero todo indicaría que en principio sí, ¿no? Que no se está cuestionando la base que es la ocupación israelí, ni se está cuestionando el sistema de apartheid. Igual quiero resaltar que Pedro Sánchez fue una jugada muy fuerte de Pedro Sánchez hacer esto, teniendo en cuenta también el contexto interno de España, obviamente que su relación con sus socios de Sumar debe haber también presionado o de alguna manera llevado también a tomar esta posición por parte del Estado español, pero me parece que en principio no estamos viendo algo que vaya más allá de esta gestualidad, ¿no? No estamos viendo un cuestionamiento a esta relación con Israel, a esta relación tanto comercial como diplomática. En principio, abrir una embajada en Ramallah, digamos, no sería la solución o una cuestión de presión para Israel, ¿no? Entonces, me parece que es muy pronto para decir cómo se va a desenvolver la situación, pero en principio, por supuesto que es bienvenido este reconocimiento, ¿no? Sigue marcando una posición a nivel internacional que de alguna manera intenta aislar a Netanyahu y a sus socios, ¿no? Pero bueno, es muy pronto para decirlo cómo va a hacer esa continuidad y si de verdad va a tener un efecto concreto, ¿no? Y precisamente es muy interesante Pedro Sánchez, cuando asumió hace 10 años la Secretaría General, el liderazgo de su partido, el Partido Socialista, anunció que cuando fuera presidente del Gobierno reconocería el Estado palestino. Bueno, aquí está esta promesa 10 años más tarde, pero hablando precisamente de Pedro Sánchez, para cerrar este programa, ha sido protagonista él y Javier Milei de una escalada de tensiones entre España y Argentina que no se veían en muchas décadas de relaciones diplomáticas entre ambos países. Recordemos, empezó esta escalada de tensiones con un discurso que hizo el presidente de Argentina, Javier Milei, en un acto en Madrid donde se juntó la extrema derecha europea y en el que criticó a Pedro Sánchez y dijo que su mujer era una corrupta. Ha escalado esta tensión. Este jueves, ¿no? Milei dijo que Pedro Sánchez es un incompetente, un mentiroso y un cobarde en una entrevista televisiva, si no recuerdo mal, con La Nación. Esto después de que España retirara a su embajadora de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es la situación en Argentina? ¿Cómo se vive, María?
Bueno, primero señalar que las relaciones entre Argentina y España son muy importantes, ¿no? La comunidad más grande de argentinos que está fuera del país está en España. Las inversiones españolas en Argentina tienen mucha relevancia, con lo cual hay cierta irresponsabilidad, podríamos decir, del presidente en confrontar de esta manera con Pedro Sánchez. Pero que tiene que ver más que nada con el perfil que tiene Javier Milei, ¿no? Primero con querer pararse o posicionarse como un líder de ultraderecha a nivel global, algo que de alguna manera viene sosteniendo, digo, lo viene logrando. Hoy Milei es un fenómeno, ¿no? En el plano internacional, mientras en el plano doméstico sabemos que la Argentina tiene muchísimos problemas sin resolver, ¿no? Algunos problemas que venían de antes han sido agravados en estos meses. Pero en cuanto a la reacción, me parece que ha sido desmesurada y de esa manera no se lee en cierta parte de la sociedad argentina, por esto que estoy diciendo, por la relación histórica que tenemos con España, pero me parece que es parte del personaje, ¿no? De alguna manera que intenta llevar adelante Milei con una retórica muy agresiva. Él suele igual también con personajes, ¿no? A nivel locales, suele pelearse de esa manera, suele agredir de esa manera, pero evidentemente también a Pedro Sánchez esta polarización con Milei le sirvió, ¿no? Le dio cierto rédito político de cara a las elecciones europeas, un poco para quizás hacer crecer los votos hacia Vox, ¿no? Y que pierda un poquito de votos el PP. Digo, parece que también se montó en esa pelea, pero me parece que es parte del estilo, ¿no? Que tiene el gobierno de Milei. Su canciller Diana Mondino también suele tener podríamos decir, declaraciones desafortunadas en relación a los socios comerciales de Argentina, como puede ser China. Digo, es un gobierno que se maneja de esta manera, ¿no? ¿Cuánto más va a escalar? No lo sabemos por el momento, pero hasta ahora ha sido bastante grave, pero también ha sido esto, ¿no? Utilizado, me parece, por ambos lados para, digamos, alimentar a sus propios seguidores. Y Catalina, ¿tú has podido seguir esta polémica desde Irán? Sí, la he seguido un poco en la medida, en el poco tiempo que he tenido, y me parece muy interesante porque realmente lo que está mostrando es Milei metiéndose en un debate muy interno que hay en España, es en ese momento, en esa división social cada vez más grande entre un sector y esa gran derecha liderada básicamente y impulsada por Vox. Y entonces mostrarse Milei como parte representante y liderar todo ese círculo que se opone y que critica enormemente a Pedro Sánchez y al sector de esa alianza que tiene con estos partidos de izquierda, pues obviamente es bien interesante. Y vuelvo y estoy de acuerdo con María, la relación entre España y Argentina es extremadamente importante para España. Yo viví allí por muchos años y es obviamente clara que es tal vez una de las relaciones más importantes con América Latina. Entonces, encontrarse en este momento, obviamente lo que hace Milei es reforzar ese discurso de la derecha en contra de Sánchez, y eso obviamente lo está aprovechando divinamente. Joshua, ¿qué opina usted? De verdad tengo una pregunta para María. Bueno, yo sigo la cuenta en Twitter o X de Milei y siempre está buscando peleas. Es como, dice cosas como es una cruzada en contra de la izquierda mundial y cosas así. Entonces, creo que es una estrategia intencional por él, como buscar como esa imagen de ser como muy combatiente y peleando en lo que, como dice él, la izquierda mundial. ¿Fue intencional o fue como algo de momento, improvisacional? ¿Qué cree? No, es totalmente intencional, porque es parte de su estrategia política, ¿no? O sea, esto que vos decís, este combate, Milei va a los foros internacionales y habla, por ejemplo, de combatir al comunismo, de combatir al socialismo, que en Argentina ha gobernado el socialismo durante años, es lo que suele decir, usa categorías que ya están un poco obsoletas para analizar la realidad, y lo que hace él está llevando supuestamente una batalla ideológica, una batalla cultural contra cierta cultura de izquierda, cierta cultura progresista, con lo cual Pedro Sánchez fue un adversario que le vino perfecto, ¿no? Y también un poco para eso
piensen que esto no ha sido una visita de Estado, ¿no? Milei fue a un acto de Vox, que es un partido, digamos, un partido ultraderecha, él siendo jefe de Estado. Muchas veces Milei sigue actuando como si fuera un candidato a presidente y no ejerce como debiera la jefatura de Estado y la representación política del país en el exterior. No, yo creo que ha sido totalmente intencional, porque es su manera. María, y nos quedamos sin tiempo, pero solo una pregunta con sí o no. ¿Le ha podido salir un poco el tiro por la culata al levantarse esta crítica de una visita descrita como privada pagada con fondos públicos? Sí, esa fue una de las principales críticas, pero igual de cara a sus seguidores, todavía Milei tiene un apoyo muy alto dentro de la sociedad argentina. Todavía hay parte de la sociedad que acompaña al presidente, con lo cual eso no tiene mucho impacto en este momento, pero sí, por supuesto que fue una de las principales críticas que se escucharon por estos días. Pues María, Catalina, Joshua, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Ha sido un programa muy interesante, con mucha actualidad que comentar. Los espero a todos ustedes para una próxima ocasión. De verdad, el agradecimiento es mío y de todo el equipo de France 24, al que también agradezco a la producción y en la parte técnica por hacer posible esta y todas las emisiones de este canal. Y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya regresamos.